Las uvas de la ira es una monumental novela de John Steinbeck, un clásico. Pese al ruido que produjo, le concedieron un año después de ser escrita, en 1940, el premio Pulitzer. La novela narra los problemas de la Gran Depresión del 29, acentuados por el llamado Dust Bowl, el llamado cuenco de polvo, que era provocado por tormentas de arena seca arrancadas por el viento, que arruinaban las cosechas y que multiplicaron los problemas de la sequía. La novela despertó enormes recelos en la sociedad acomodada norteamericana, que ya estaba sospechando de las políticas keynesianas de Roosevelt. Steinbeck no tenía miedo, y también tenía claro que si las sequías carecían de culpables, la Gran Depresión sí los tenía. Escribió: quiero colocarles la etiqueta de la vergüenza a los codiciosos cabrones que han causado esto. La novela comienza con Tom Joad, un ex convicto en libertad condicional, después de haber matado a una persona en una reyerta que no tenía que haber terminado tan mal, porque Tom, no era un criminal. La primera persona a la que se encuentra es a Jim Case, un predicador de su infancia, que en ese momento ya tenía la fe basculante. No existían todavía las televisiones de la conferencia episcopal ni los telepredicadores, y el hombre andaba con su fe para arriba y para abajo. Para terminar de construir un panorama desolador, al final encuentra a su familia. La encuentra empacando, porque lo ha perdido todo por la sequía y las tormentas de arena, porque no puede pagar los préstamos. Y va a marchar hacia California porque ha leído en la propaganda que hacía falta mano de obra. Así que después de no dejar nada atrás, y en una destartalada camioneta ponen rumbo al Dorado californiano por la Ruta 66. Y esa ruta resulta que está llena de gente pobre como ellos, cargados como ellos de enseres viejos y de familiares necesitados de cuidados. El viaje es un infierno que va dejando a los más débiles por el camino. California también era un infierno. Grandes empresas que hundían a los pequeños campesinos, que pagaban salarios de hambre a los miles de jornaleros que tenían que comer y se ofrecían a lo que les dieran. En la novela, claro que hay patronos sin escrúpulos, hay huelgas, hay esquiroles, hay capataces, hay gente con miedo, pero también mucha fraternidad. Y esa es la luz de la novela, la fraternidad. Gente que relee su desgracia junto a los demás y no en solitario. Que sabe que no tiene sentido salvarse sobre las espaldas de los otros. Gente trabajadora en la novela. Una camarera que sabe que si le regalas un caramelo a un niño pobre no vas a tener luego que ser tratada del síndrome de estrés postraumático. Gente que sabe que cuando ayudas a los demás, aunque te vaya incluso a la vida en ello, algo te dice, y no hace falta que hayas estudiado a Marx, que estás en el lado correcto de la historia. Si es que hemos llegado hasta aquí, así, cooperando. Ahora con el coronavirus todos somos como la familia Joad. Nos hemos enconfinado y todavía no hemos cargado los trastos en ninguna furgoneta. Pero empezamos a saber que si no hacemos algo, volveremos a estar en nuestra particular Ruta 66 y seguramente con buena parte de nuestros vecinos, camino de alguna mentira que va a enriquecer a alguien. En todas las calamidades hay tiburones que huelen la sangre y la debilidad de los demás. Son la gente que diezman los mares y que diezman las ciudades, siempre a la búsqueda de nuevas víctimas. Esta gente son insaciables, nunca se cansan de acumular. Es una verdad del sistema. Salvo que llega un momento en que los débiles se junten, señalen con el dedo a los que mienten y decidan no dejar a nadie atrás. Y volvamos a aprender que si el ser humano ha llegado hasta aquí, ha sido porque no nos han sido indiferentes los demás. Saber que los tiburones están allá afuera, esperando que estemos fragmentados, que nos creamos sus mentiras, que nos creamos sus invitaciones a empacarlo todo en una vieja furgoneta y caminar rumbo a esos dorados que siempre son mentira, porque los tiburones invariablemente mienten. Bienvenidos a la frontera del sonido. Saludos desde nuestra frontera confinada. Acaba de hacer una propuesta el presidente del gobierno de unos pactos de la Moncloa. Son grandes palabras como la de New Deal, son grandes propuestas que tienen una parte de propaganda, tienen una parte de invitación a una comprensión generalizada, pero también pueden tener una parte de verdad o una parte de mentira. Para hablar de este asunto nada mejor que dialogar con un sindicalista, con una persona que ahora mismo lleva la dirección de la Escuela de Trabajo de Comisiones Obreras, que ha estado en la política, que ha estado en el sindicalismo
y que, bueno, que casi conoció de primera mano todo aquello que se vivió en aquellos momentos. ¿Cómo estás, Coscubiela? Un saludo tenerte aquí en nuestra frontera, Joan Coscubiela. Muy bien, Juan Carlos. Lo viví, Oye, no como protagonista, pero lo viví, sí. lo viviste. Oye, vamos a Como ver, tú has planteado protagonista. en un artículo reciente has planteado que había dos partes, ¿no? En los pactos de la Moncloa iniciales. Una parte económica, ¿no? Que, bueno, que tú entiendes que fue positiva. Los pactos de Moncloa son un todo. En definitiva, lo que creo que tratan clarísimamente de estabilizar económica y políticamente el país en una situación que era bastante catastrófica en todos los términos. Las opiniones que se pueden tener de esos pactos son muy diversas, depende de la mirada que le quieras dar. Mm. Desde el punto de vista, fueron unos acuerdos positivos, sobre todo porque sentaron las bases de cosas que en estos momentos nos parecen normales, pero que no lo son. Como tener un sistema fiscal que es verdad que es muy débil, pero en aquel momento el esfuerzo fiscal en España era el 12% y solo funcionaba una cosa que se llamaba el IRTP, que era como el IRPF, pero solo sobre ventas del trabajo. No había prácticamente seguridad social, por mucho que los franquistas dijeran que la contaran ellos. En aquel momento se gastaba menos del 4% en pensiones. Y fue en ese acuerdo en el que, además de una estabilización económica, que lo que pretendía es moderar una inflación del 26,5%, una situación bastante dura, lo que hubo también se sentaron las bases de lo que luego recoge la Constitución, esa Constitución social, la parte de la Constitución social. Mm. Y luego una parte política muy importante, ¿eh? Ahora entramos en eso, pero me interesa que aclaremos un poco la situación. En aquel momento tú lo planteas, ¿no? Había una crisis económica mundial, había reconversión industrial, especialmente en el textil, había un enorme desempleo en aquel momento en España, devaluación de la peseta, tipos de interés entre el 10 y el 20%, una inflación del 26%. Tú dices que en ese momento ese gran acuerdo empezó a estabilizar, ¿no?, algunos elementos. Has señalado, uno de ellos, ¿no?, fue que empezaron a pagar impuestos, aunque todavía quedaría bastante para que Borrell empurara a Lola Flores, ¿no? Es decir, pero tú dices que se empezaron a sentar las bases de un acuerdo fiscal en nuestro país. Sí, se sientan las bases porque se crea, por ejemplo, en aquel momento el IRPF y se formulan los elementos troncales de lo que luego fue el sistema fiscal, que no lo empieza Borrell, que lo empieza Fernández Ordóñez, no Mafo, el ex gobernador de España, sino su hermano, de UCD, llamémoslo un social liberal, pero que en el momento sabía que un Estado no puede funcionar sin un sistema fiscal. Yo diría que aquello fue importante, la seguridad social también, y por supuesto tuvieron otros aspectos que fueron los más criticados, por ejemplo, que se propició un elemento de control de salarios. En aquel momento, con el 26,5% de inflación, la negociación colectiva era muy dura, había muchas expectativas acumuladas durante el franquismo, mucha gente que legítimamente quería ver mejorado su salario y lo conseguía con las luchas, pero había como una carrera de esas típicas del canódromo, ¿no? Que los salarios iban detrás de la inflación y nunca la pillaban. El conejo mecánico siempre llega antes, ¿no? Entonces ahí se formuló una política claramente de moderación salarial, en el sentido de que los salarios dejaron de negociarse. La orientación no era negociarla sobre la inflación pasada, sino la inflación futura, sobre la previsión. Eso ocasionó claramente una pérdida nominal, insisto en el concepto nominal, del poder adquisitivo de los salarios, pero que fue relativa porque al reducirse la inflación también permitió que la erosión que la inflación hacía en los salarios fuera menor. Pero en cualquier caso, ese fue el aspecto más criticable desde una posición claramente de izquierdas, que desde mi punto de vista... Déjame que te mencione otros tres que también fueron criticados desde la izquierda. Se estableció por vez primera la contratación temporal, se estableció el despido libre con un límite del 5% de la plantilla de No, cada no, no. empresa. No es exactamente así. Esas son las lecturas absolutamente al grueso de lo que se estableció. Si por despido libre te refieres al despido no causal, evidentemente que no. Apareció por primera vez la posibilidad de establecer el despido objetivo, que es lo que por causas económicas, lo que después se ha llamado causas económicas, organizativas y así. Pero Que no creo que... liberalizaba el despido respecto de la situación previa, ¿no?
Bueno, es que fíjate tú bien, la situación previa era bastante curiosa. Veníamos, la gente no lo sabe, pero veníamos de el decreto de 4 de marzo del 77, eh, que es pocos meses antes, lo que había hecho es restituir una legislación del Licinio de la Fuente, del último ministro franquista, que obligaba a las empresas a la remisión obligatoria en caso de despido improcedente. Mm. Claro, esa ley duró desde un mes del 1976 hasta un mes de 1977. Es decir, era bastante ficticia aquella realidad, ¿no? Pero no creo que tenga nada que ver con lo que en estos momentos llamamos ni contratación temporal. De hecho, la puerta de la contratación laboral temporal descausalizada se produce claramente con la reforma laboral de Felipe González de 1984, esa, Mm. que fue la que después fue acumulando agravios y provocó la huelga general del 88. La primera vez que se establece legislativamente que un contrato temporal no necesita causa, sino que se puede hacer para trabajos fijos, que era romper la lógica de la causalidad de la relación laboral, fue en 1984 con la excusa de promover el empleo para los jóvenes, con el famoso contrato Mm. para jóvenes y así, y ahí se fue generando una cosa que ha sido perversa, ¿no? Esa justificación de que como hay mucho paro, hay que hacer retroceder los derechos de los trabajadores para que así puedan ser fácilmente contratados. Pero insisto, que hecho es de 1984, no tiene nada que ver. Vaya, el pacto de la Moncloa como pacto, tanto sus vertientes económicas y políticas, duró un año, porque maduró con la Constitución. El pacto de Moncloa tiene las bases después de la Constitución y después la convulsión política del país, que se expresó también el 23 de febrero del 81, ya lo hizo saltar. Pero déjame hacerte una pregunta como sindicalista. Si los pactos de la Moncloa implicaban de alguna manera, según estás planteando, casi ventajas, ¿no?, para los trabajadores, ¿por qué ese acuerdo, ¿no?, de Carrillo desde el PC con comisiones obreras para invitar a la gente a dejar las calles y a dejar las huelgas y apoyar, ¿no?, esas reformas? Porque si realmente fuera tan evidentemente positivo, no habría hecho falta, ¿no?, ese llamamiento. Bueno, los pactos nunca son limpios. Los pactos siempre tienen componentes en que tú ganas y tú cedes. El que crea que pactando se lo lleva todo es que no ha negociado nunca. Y yo esa imagen que se ha creado del abandono de las calles no es así. Si uno ve los datos de conflictividad laboral en el año 78-79 son muy, muy importantes. Claro. Creo Entonces, que fue más determinante, Juan Carlos, creo que fue más determinante una cosa que a veces se olvida, que es el tema de la correlación de fuerzas. En general se hacen lecturas muy conspirativas de la vida, ¿no? Es decir, Carrillo da una orden desde el PC que la cumple Comisiones Obreras. Eso no es así. Primero porque en aquel momento había frente de Comisiones Obreras una persona como Marcelino Camacho, que siempre mantuvo una autonomía sindical muy clara en relación al PC. Quiero recordar que hubo una espectacular movilización en el 79 contra el Estatuto de los Trabajadores del año 80 mm, y entre otras cosas porque había en las negociaciones colectivas, había y hay aún mucha más autonomía de los centros de trabajo y de los actores negociadores de los que se cree. ¿Cuál fue el elemento, yo creo, determinante de una situación jodida desde el punto de vista de los trabajadores? Un problema de correlación de fuerzas que tenía mucho que ver con la crisis económica, con un desempleo brutal, y eso siempre desmoviliza, no nos olvidemos, y luego, ojo, que en el mundo pasaban cosas. En el mundo vino Thatcher primero, y luego vino Reagan, y vino una ofensiva brutal en términos ideológicos. Yo creo que es el factor determinante. No ninguna consigna. Si yo creo que hubiera sido una consigna de Cabello, la verdad es que las cosas no hubieran ido como lo explican algunos. O sea que no es bueno, tan conspirativo, vaya, es un poco más marxista. que todas las crónicas de la época, todos los libros que estudian el momento, ese encuentro entre Carrillo y Suárez, Carrillo le ofrece lo poco que tiene, ¿no?, porque no tiene un enorme resultado electoral, le ofrece pues, comisiones obreras que en ese momento era el sindicato No, más. ¿Tú crees que ese acuerdo nunca las existió crónicas entre Suárez y Carrillo? ¿no? Las crónicas ponen de manifiesto clarísimamente que durante muchas ocasiones las estrategias de comisiones obreras no tenían nada que ver, no es que no tuvieran nada que ver,
no seguían lo que eran las opiniones políticas del Partido Comunista. Las tensiones fueron importantes. Si algo creo que ha tenido el movimiento sindical y concretamente comisiones en ese sentido, es un grado de autonomía y de independencia sindical muy importante. Independencia que no quiere decir indiferencia en relación al marco político, pero sí independencia. No, ya le hubiera gustado desde ese punto de vista a Cabello, persona por la que tengo simpatía, controlar comisiones obreras. No, la cosa creo que es un poco más complicada. Esas son visiones un poco judeocristianas, si me permites, Juan Carlos. Yo es que me gustan más las marxistas, las de Yo, estructuras por y lo que algo de fuerzas. judío tengo, cristiano menos, ¿no? Déjame preguntarte por algo que también fue criticado a una persona a la que tanto tú como yo hemos respetado mucho, que era Marcelino Camacho. Recuerda que en el 77 fue Marcelino el que dijo que con la ley de amnistía quedaban enterrados todos nuestros muertos, cuando todavía quedaban 120.000 personas, ¿no? En fosas, en cunetas y en zanjas. De alguna manera, ahí sí que Marcelino, que era la referencia del sindicato, sí que estaba dejándose guiar por las premisas del Partido Comunista, que sí que había reclamado una amnistía que en el fondo se convirtió en una amnistía no para los 70 que salieron, sino que se convirtió en una amnistía para el franquismo, ¿no? En cualquier No, caso. no, tampoco coincido con esa visión. Bueno, tenemos que reconocer una cosa, que analizar en estos momentos lo que pasó en 1977 es un poco ucrónico, ¿no? Porque lo hacemos con unas pautas. Salió mucha más gente de la cárcel de lo que la gente cree, pero sobre todo, no te olvides, la amnistía fue también, desde el punto de vista sindical, una amnistía laboral. Gente que había sido despedida, represaliada y se había quedado sin nada, consiguió volver a sus puestos de trabajo. La amnistía laboral tuvo un impacto espectacular. Dirigentes sindicales que desde los años 60-70 habían sido masivamente despedidos pudieron volver gracias a ese elemento clave de la amnistía. Por supuesto, la amnistía tiene ese problema. Es así, y en aquel momento yo creo que es que los que lo pactaron lo asumieron, y es que suponía también la amnistía de los delitos cometidos por los franquistas. Está claro. ¿Cómo La crees amnistía que no es olvido, en cualquier caso es un pacto político para empezar de nuevo, por entendernos. vamos a volver a los pactos de No la olvido. Moncloa? Has planteado una serie de asuntos económicos que, como dices, bueno, pues había cesiones por ambos lados. Y luego, en términos políticos, bueno, pues tú lo has señalado en tu artículo, se refuerza la libertad de expresión y la de prensa, se amplía el derecho de reunión y manifestación, bueno, se empiezan a permitir, ¿no?, una serie de elementos que después iban a incorporarse en la Constitución, pero que ahí poco a poco se iban perfilando, ¿no? Sí, y mira, esa parte del pacto, que es de la que menos se habla, de hecho es un segundo pacto porque hubieron dos firmados formalmente, que es la parte más jurídico-constitucional política, tiene un aspecto que para mí creo que sirve mucho para explicar en estos momentos a las generaciones más jóvenes exactamente en qué situación estaba. Ese pacto, en unos apartados, acuerda que desaparece del Código Penal el delito de adulterio de la mujer, porque en aquel momento solo era delito, el adulterio era delito, se castigaba con la cárcel, pero solo el de la mujer, el del hombre no. El del hombre, para ser castigado con cárcel, requería ser amancebamiento en casa propia. Es decir, por entendernos, estaban permitidos los picaderos con las amigas y así, ¿no? Fijaros bien, los que estáis escuchando esto y sois jóvenes, ¿eh? Es decir, se habían hecho ya las primeras elecciones constituyentes de 1977. Supuestamente había empezado la reforma y había un código penal que establecía eso. Se establece, por ejemplo, la legalización de los anticonceptivos. Lo digo para explicar hasta qué punto analizar aquella época desde la mirada de hoy es materialmente imposible, porque, fijar, metámonos en un momento en el que el adulterio era castigado con penas de cárcel solo si era de la mujer. O sea, ahora hablamos del patriarcado, la verdad no sé cómo llamarle a esa situación, ¿no? Déjame porque quiero dedicar el final de la entrevista a ver cómo se podría leer desde hoy unos nuevos pactos de la Moncloa, pero déjame por intentar ver las dos grandes visiones de los pactos de la Moncloa. Tú entonces no asumirías que un franquismo agonizante, con un sistema económico agonizante que fue incapaz de dar respuesta a la crisis del 73, puso en marcha con los pactos de la Moncloa, bueno, un gran acuerdo que salvaguardaba, ¿no?, los intereses económicos de la economía No, en aquel momento,
y que de alguna manera ahí se sentaron las bases de esa diferencia que tenemos con el entorno nuestro, un Estado social más débil, mayores desigualdades y un muy débil mercado laboral. ¿Tú crees que todo eso no viene de los pactos de la Moncloa? Primero porque el fascismo no estaba agonizante. Te recuerdo que había acabado de asesinar a los abogados de Atocha. Es decir, ese mismo año habían asesinado a los abogados de Atocha. ¿Puede haber una reedición del franquismo en el año Luego, 77? no, y luego se produce además el golpe de Estado del 23 de febrero del 81. No. El fascismo no estaba ni mucho menos agonizante, tenía una fuerza importante. Los aparatos de Estado brutales que condicionaban sin duda mucho, claro. Esas son las reglas del juego. Como dice tu amigo Vázquez Montalbán, que lo tienes ahí detrás tuyo, lo estoy viendo, aquello fue un pacto, pero fue un pacto de impotencias mutuas. Es decir, el franquismo, que quería reproducirse, no lo consiguió y tuvo que pactar la transición a un régimen democrático, y la oposición, que quería la ruptura, no tuvimos fuerzas suficientes y Claro. se produjo ese pacto de impotencias mutuas. Pero en esa Pero impotencia tú no reconoces que en los pactos de la Moncloa haya una parte de esa impotencia que generó después un resultado muy poco virtuoso de nuestra economía. no, por ejemplo, tampoco estoy de acuerdo con el tema de la interpretación de nuestro estado social es hoy débil en relación a Alemania, Suecia y otros, fundamentalmente por un problema de desarrollo, no de ese pacto, ni mucho menos de la Constitución. Creo que en este momento se está haciendo una visión desde la izquierda bastante más equilibrada de la Constitución y se está poniendo de manifiesto la potencia, ¿no? Nosotros tenemos un reconocimiento del derecho de huelga en nuestra Constitución que permite las huelgas sociopolíticas, por eso podemos hacer huelgas generales. Eso no se puede hacer ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en otros muchos países que solo se permiten huelgas profesionales. Nosotros tenemos en la Constitución algunos artículos, como el artículo 9, que obliga a los poderes públicos a remover todas los obstáculos. Sí, ya, pero ¿por qué eso a veces se ha hecho y a veces no? Fundamentalmente no por aquel pacto, sino por el desarrollo posterior. Es decir, esa Constitución ha permitido, por ejemplo, pasar de un sistema social que gastaba el 4% del PIB en pensiones a otro que gasta en estos momentos el 12%. Eso solo, la Constitución solo, no. La Constitución y muchas luchas sociales, por supuesto. Claro. No nos olvidemos que además, no nos olvidemos que esos 40 años de Constitución se producen en un momento de una brutalidad de la hegemonía liberal en todo el mundo, y de retroceso brutal en todo el mundo. A nosotros nos pilla a contrapié. Vamos a la propuesta actual de Pedro Sánchez, ¿no? Queda claro, ¿no? Y ahí estaremos de acuerdo tú y yo, en que la correlación de fuerzas es la que va a dictar si lo que escribe va en una dirección o va en otra, ¿no? Si va a haber, después de firmar los acuerdos, un acuerdo de seguimiento, ¿no? Que haga valer lo que se firma o no. En la propuesta que hay ahora de Pedro Sánchez, ¿qué crees que está planteando con esa propuesta de unos nuevos pactos de la Moncloa? ¿Tú crees que hay una propuesta? Bueno, por lo menos lo ha anunciado. Sí, bueno, yo es que es el problema que veo y que además es el que intento expresar en el artículo ese que citabas en el diario.es, ¿no? Y es que ha lanzado esa idea de nuevos pactos de la Moncloa, yo diría fundamentalmente para intentar desde el gobierno acorralar a una derecha que está siendo bastante salvaje en España, como siempre, por cierto, y eso tiene una virtud, y es que llama al diálogo en favor de una cosa que es básica, y es que para salir de esta situación o hay un cierto acuerdo, pacto social, me parece que le decía hoy o ayer Pablo Iglesias en una entrevista que le han hecho, en unas declaraciones que ha hecho, o va a ser difícil salir de aquí, ¿no? Pero yo diría que la formulación de los pactos de la Moncloa no tiene en estos momentos ninguna posibilidad de plantearse. Las situaciones son radicalmente distintas, tanto en términos políticos como económicos. El condicionamiento de la situación global es muy importante. Los instrumentos que utilizó Fuentes Quintana, el vicepresidente económico del gobierno, en aquel momento para estabilizar económicamente el país, algunos de ellos no están en manos del gobierno español, desde el punto de vista de política monetaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sí me sirve a mí, y yo lo considero necesario y oportuno, es la filosofía de los grandes acuerdos sociales y políticos. Yo creo que los grandes retos que tenemos en estos momentos en España, que existían antes de la crisis del coronavirus, pero se han agrandado, no los puede resolver ni nadie institucionalmente, es decir, las instituciones solas no lo pueden resolver, ni tampoco ninguna mayoría.
ni relativa ni absoluta. Tiene una complejidad absolutamente brutal y requieren de acuerdos. Y mi experiencia personal, y creo que la historia también lo pone de manifiesto, es que a los trabajadores, a las clases populares, en estos momentos nos interesan los pactos para intentar gobernar el impacto de los ajustes que sí o sí se producen. Y es mucho mejor intentar gobernarlos que no dejar que los gobierne la mano invisible del mercado o el poder económico. Y más en estos momentos teniendo la posibilidad de tener un gobierno como el que existe, que creo que ha demostrado que algunas cosas se pueden hacer de manera claramente distinta. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ajuste de, del desempleo, creo que se está haciendo claramente con legislación distinta, pero que no nos engañemos, que ya sabemos que el margen de maniobra desde el gobierno estrictamente es relativo, ¿no? Pero cualquier acuerdo en esta naturaleza, cualquier pacto social que se pueda hacer requiere de un proceso de movilización, está clarísimo, ¿eh? Como cualquier convenio colectivo, cualquier proceso de concertación social. Eso no va de listos, de buenas propuestas, de hábiles. No, va de correlación de fuerzas, como siempre. O sea, que si se quiere de verdad, si la izquierda quiere de verdad abordar esta crisis desde el gobierno con pactos sociales, que yo creo que es una buena idea, si es que se tiene esa, que no lo sé, claramente ha de poner encima de la mesa como uno de los vectores un proceso de movilización social en favor de esas salidas progresistas de la crisis. Joan Coscubiela, director de la Escuela de Trabajo de Comisiones Obreras, es diputado, sindicalista. Muchísimas gracias por aportarnos, ¿no?, tu mirada amable con los pactos de la Moncloa, pero también muy pesimista, esperanzada, ¿no?, sobre la posibilidad de algún acuerdo con las fuerzas de la derecha y con las fuerzas empresariales, si no media. Bueno, pues inclinar la correlación de fuerzas hacia las mayorías. Gracias por tu reflexión. Y aquí ya sabes. Gracias a ti, Juan Carlos. Lo mío es optimismo militante, porque de natural no sale, hay que trabajarlo. Así es, así es. Gracias, Joan. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias a ti, Juan Carlos. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Mi infierno de esta Semana Santa de cuarentena es precisamente ese, que no hay Semana Santa. El horror vacui de no tener procesiones. Joder, qué aspecto tengo, ¿no? De campo de confinación. Parezco el puto pájaro loco. Mejor me voy a duchar y vuelvo. Lo que te decía, Juan Carlos, el vacío existencial de no tener procesiones de Semana Santa, sumado al agujero negro que tenemos desde el día 3 de marzo, cuando Arturito Pérez Reverte, dijo que ya no opinaba sobre política y sociedad. Viene a decir, porque sois todos una pandilla de asnos, de gilipollas. No se ha hecho la miel para la boca del cerdo, ¿no? Vino a decir. Y ahora yo no sé qué opinar, no sé cómo posicionarme frente a las cosas, porque no está Arturo ahí para guiarme, ¿no? Y antes teníamos por lo menos a Ortega Cano, pero es que ya no está ni Ortega Cano, de verdad, es un agujero negro. Ya no estamos tan a gustito. Pero el auténtico horror vacui lo genera, sin duda, en esta semana, la ausencia de procesiones. Tú sabes que Constantino, el emperador, fue el primero que, digamos, despenalizó el cristianismo. Dijo, cesen las persecuciones, ¿no? Pero dio libertad de culto, no impuso nada. Luego vino Teodosio el Grande, y dijo, no, el cristianismo, religión oficial del imperio. O sea que el nacionalcatolicismo, por eso lo sentimos tanto, ¿no? Lo de la religión es un invento nuestro, porque Teodosio, como Torrente, era español. De Segovia dicen unos, de Sevilla dicen otros, pero español. Fue un español el que dijo, la cruz es el Estado y el Estado es la cruz, y esa es la razón de que sintamos que con las procesiones, con la falta de procesiones, nos están robando. Porque Teodosio dijo, la cruz por cojones y las procesiones por cojones. ¿Y dónde están las procesiones ahora? Vale, puede que hoy, martes santo, en Madrid no haya ninguna, pero es que no somos el ombligo del mundo. Aquí en Madrid, mira, solamente en Málaga, por poner un ejemplo, ahora mismo, martes santo, hay 6 procesiones. Tendría que haber, vamos, con nombres muy bonitos, además, penas, humillación, la procesión del rescate, procesión de la sentencia, todo para animar al populacho. ¿Sabes por qué animan tanto las procesiones, Juan Carlos? Por la misma razón que nos animamos cuando vemos el Sálvame Deluxe. Bueno,
Sálvame Banana se llama ahora, porque ya hacen lo que les sale del plátano en ese programa, ¿no? Tú ves Sálvame Banana y dices, joder, mi vida será cutre, pero anda que la de esos. Pues con las procesiones pasa lo mismo. Dice, vale, yo estoy aquí puteado en 7 metros cuadrados con 7 personas durante semanas. He sacado al gato un día y me han cascado 600 euros de multa porque solo valen perros. Pero anda que el Cristo, ese sí que está más puteado que yo. Mira el penitente, raca, y te vienes arriba. Grupo de crucifixión, de frente, ar. Sí, Juan Carlos, digo lo de raca, porque aquí en España siempre las procesiones han sido muy salvajes, que es lo que mola, ¿no? Para poder regodearte en que el torturado no eres tú, sino que es el otro. Tú estás ahí en el balcón, dices, mira cómo está atizando, y no te pasa nada, ¿no? Vale que estas procesiones salvajes nuestras, pues de vez en cuando han merecido la reprobación de alguien, pero eran, por ejemplo, tías que no cuentan, ¿no? Santa Teresa, por ejemplo, que sabes que dejó escrito, ya sabes cómo era Santa Teresa, estaba todo el día, venga, pásame otra china. Estaba así todo el día. Y dejó escrito, dice, no, estas procesiones flagelantes, dejó escrito Santa Teresa, yo las llamo la penitencia de las bestias, porque entendía, pobrecita, que la forma de identificarse con Cristo en Semana Santa no es tanto azotarse y flagelarse, sino ayudar a los enfermos. Ya ves tú, las cosas que salían de esa cabecita loca, ¿no? Pero vamos, que es un caso. Santa Teresa, una feminista de entonces, una boca chancla de entonces y una tía que seguramente hubiera estado en cabecera de manifestación del 8M pillando el coronavirus. Por listilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Cabrones! Santa Teresa de Jesús no entendió la misa a la media, vamos, no entendió el poder liberador catártico que tienen procesiones, por ejemplo, como las de San Vicente de la Sonsierra en La Rioja, ¿no? ¿Cómo será la cosa en el pueblo de San Vicente? Que el flagelante, el penitente, tiene que llevar un ayudante para aliviarle. ¿Y sabes lo que hace el ayudante para aliviarle? En teoría, para aliviarle, ¿no? Lleva una bola de cera virgen llena de cristales y ya cuando ve que la cosa se pone muy, muy dura, lo que hace es pincharle aquí en la zona lumbar, ¿no? Le pincha 12 veces. ¿Por qué 12 veces? Porque 12 son los apóstoles, Dominus tecum. Y entonces se crea aquí un desagüe, ¿no? Por donde se va la pus y la sangre del penitente para que la cosa no pase a mayores, ¿no? Esta es la forma que tiene de ayudarle. Bueno, pues esta bestialidad, querido Juan Carlos, es desde el año 2005 fiesta de interés turístico nacional. Y ahora, por un puto germen que además en una época ya está dominada la curva, doblegada, subyugada, vamos, ya hemos ganado porque somos españoles, llega el gobierno y dice, no hay procesiones. ¿Queréis a Podemos en el gobierno? Pues toma Podemos. Toma Podemos, sin procesiones. Buenas noches, Juan Carlos. Vox publica un montaje de la Gran Vía llena de ataúdes. Y claro, como no podía ser de otra forma, tras este deplorable tuit, el hashtag ilegalización de Vox se ha convertido en tendencia nacional. Claro, ¿tiene derecho un partido a mentir constante y sistemáticamente en una democracia? ¿Dónde termina la libertad de expresión y comienza el ánimo golpista? Pues claro que puede ser, no sé, católico y asiduo a puticlubs, puede ser de extrema derecha y amigo de la extrema derecha holandesa, esa que nos desprecia. Puede ser nacionalista español y odiar a media España. Puede ser incluso defensor de Franco, de Hitler, de Mussolini. Puede ser incluso hasta gilipollas. Y aún más, puede ser, y te ampara la Constitución, muy, pero que muy gilipollas, porque de todo hay en la viña del Señor. En este país se puede ser muchas cosas. Ahora bien, ruin y rastrero, y poner en peligro la convivencia de la democracia, eso ya no. Utilizar miles de muertos para sacar rédito político te convierte en un miserable, sin ética ni moral, te convierte en una social que pones en peligro la salud democrática. Porque hasta para ser facha en democracia hay que tener ciertas líneas rojas y la democracia tiene derecho a defenderse de los que quieren acabar con la democracia. Estos de Vox llevaban tiempo reclamando a los medios más fotos de ataúdes y al final pues han tirado por la vía de en medio, no por la gran vía de en medio. Una foto robada de 2016 que nada tiene que ver con la situación actual. Pero es que ellos son así, que la verdad o la legalidad no te estropee un buen ataque al gobierno de coalición. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar estas provocaciones? Para evitar este tipo de comportamientos, en España existe desde 2002 la ley de partidos.
Su objetivo oficial era garantizar el funcionamiento del sistema democrático y su artículo 10.2 dice: se ilegalizará un partido cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Es una ley muy controvertida, de hecho a mí no me gusta nada. Ahora bien que la defendía esta gente que ahora está en Vox. En las redes hay quien defiende que es la única solución contra la deriva antidemocrática de la extrema derecha. Pero yo creo que no hay que prohibir ideas. La pandemia del coronavirus no ha sacado a la luz nada nuevo. Esta gente que hiela el corazón de la España que quiere empezar a vivir llevan sobrevolando nuestras cabezas desde hace siglos, esperando cualquier signo de debilidad para darnos con su hacha. No son patriotas, nunca lo han sido, son carroñeros. ¿No sería mejor desenmascararles en cada ventana, en cada balcón, en cada foro? ¿No sería mejor que una vez que hayamos demostrado su condición vil, sus mentiras, sus bulos, dejar que sea el Estado de Derecho el que caiga sobre sus cabezas? ¿Sabéis qué pasa? Que nosotros no somos como esta basura. Y claro que el cuerpo nos pide sacarlos fuera de la legalidad democrática. Pero ¿sabéis qué pasa? Que al final incluso esta basura te termina con esos comportamientos llenando de su hedor. Mejor a estos aplicarles más y más democracia. Hasta mañana, desobedientes.